Summa teológica. Parte primeaninanotoae. Cuestión 9. El motivo de la voluntad. A continuación, hay que estudiar el motivo de la voluntad. Quo. Opt inter. Y acerca de esto se plantean 6 problemas. ¿Mueve el entendimiento a la voluntad? ¿La mueve el apetito sensitivo? ¿Se mueve la voluntad a sí misma? ¿La mueve un principio externo? ¿La mueve un cuerpo celeste? ¿Solo mueve a la voluntad Dios como principio externo? Artículo 1. ¿Mueve el entendimiento a la voluntad? Lat. Objeciones por las que parece que el entendimiento no mueve a la voluntad. 1. Comentando la frase del Salmo 118:20. Anhela mi alma desear tus decisiones, dice Agustín. Sobrevuela el entendimiento, sigue un afecto tardo o nulo. Conocemos el bien, pero no agrada practicarlo. Pero esto no sucedería si el entendimiento moviera a la voluntad, porque el movimiento del móvil sigue a la moción de lo que mueve. Luego el entendimiento no mueve a la voluntad. Además, el entendimiento se comporta con la voluntad como lo que presenta lo apetecible, igual que la imaginación presenta lo apetecible al apetito sensitivo. Pero la imaginación que presenta lo apetecible no mueve al apetito sensitivo. Al contrario, a veces nos comportamos con las cosas que imaginamos como con lo que se nos muestra en una pintura, con lo que no nos movemos, como se dice en el libro de Anima. Luego tampoco el entendimiento mueve a la voluntad. Además, una misma cosa, respecto a lo mismo, no es lo que mueve y lo movido, pero la voluntad mueve al entendimiento, pues entendemos cuando queremos. Luego el entendimiento no mueve a la voluntad. Contra esto está lo que dice el filósofo en el tercer de Anima. Lo apetecible entendido es lo que mueve y no es movido, mientras que la voluntad es lo que mueve movido. Respondo. Una cosa necesita ser movida por otra en la medida que está en potencia para muchas cosas, pues es necesario que lo que está en potencia pase a acto mediante algo que esté en acto. Y esto es mover. Ahora bien, se encuentra que una potencia del alma está en potencia para cosas diversas de 2 modos. 1. En cuanto a hacer y no hacer. El otro, en cuanto a hacer esto o aquello. Por ejemplo, la vista unas veces ve en acto y otras veces no ve, y unas veces ve blanco y otras veces ve negro. Por consiguiente, se necesita algo que mueva para 2 cosas, para el ejercicio o uso del acto y para la determinación del acto. La primera de ellas procede del sujeto, que unas veces se encuentra obrando y otras no obrando. La otra procede del objeto, y por ella se especifica el acto. Pues bien, la moción del sujeto procede de algún agente, y como todo agente obra por un fin, como se demostró que 2. El principio de esta moción procede del fin, y por eso el arte a la que pertenece el fin mueve, con sus dictámenes, al arte a la que pertenece lo que es para el fin. Como el arte de navegar dictamina a la constructiva, según se dice en el Segundo Physik, ahora bien, el objeto de la voluntad es el bien en común, que tiene razón de fin. Por eso, desde él la voluntad mueve las otras potencias del alma a sus actos, pues las usamos cuando queremos, porque los fines y las perfecciones de todas las otras potencias están incluidos en el objeto de la voluntad como bienes particulares, y siempre el arte o la potencia a la que pertenece el fin universal mueve a obrar al arte o a la potencia a la que pertenece un fin particular incluido en el universal. Por ejemplo, el caudillo de un ejército que pretende el bien común, es decir, el orden de todo el ejército, mueve con sus órdenes a alguno de los tribunos que pretende el orden de una sección. Por su parte, el objeto mueve determinando el acto como un principio formal que especifica la acción en las cosas naturales, igual que el calor al calentar. Ahora bien, el primer principio formal es el ente y lo verdadero universal, que es el objeto del entendimiento. Luego, con este tipo de moción, el entendimiento mueve a la voluntad, presentándole su objeto. A las objeciones 1. De esa autoridad no se tiene que el entendimiento no mueva.
sino que no mueve necesariamente. Tuo. Lo mismo que la imaginación de una forma no mueve el apetito sensitivo sin la estimación de conveniente o nocivo. Tampoco la aprehensión de lo verdadero sin la razón de bueno y apetecible. Por eso el entendimiento especulativo no mueve, sino el entendimiento práctico, como se dice en el tercero de Ánima. La voluntad mueve al entendimiento para el ejercicio del acto, porque lo verdadero, que es la perfección del entendimiento, está incluido como bien particular en el bien universal, pero para la determinación del acto, que procede del objeto, el entendimiento mueve a la voluntad, porque el mismo bien es comprendido según una razón especial, incluida en la razón universal de verdadero, y así está claro que no es lo mismo lo que mueve y lo que es movido respecto a lo mismo. Artículo 2. ¿Mueve el apetito sensitivo a la voluntad? Lat. Objeciones por las que parece que el apetito sensitivo no puede mover a la voluntad. 1. Lo que mueve y lo que obra es superior a lo que padece. Como dice Agustín en el Docese Supergen, ad lit, pero el apetito sensitivo es inferior a la voluntad, que es el apetito intelectivo, como lo son los sentidos al entendimiento. Luego el apetito sensitivo no mueve a la voluntad. 2. Además, ninguna virtud particular puede producir un efecto universal, pero el apetito sensitivo es una virtud particular, pues sigue a la aprehensión particular de los sentidos, luego no puede causar el movimiento de la voluntad, que es universal, puesto que es consecuencia de una aprehensión universal del entendimiento. 3. Además, como se demuestra en el Autophysic, lo que mueve no es movido por lo que ello mismo mueve, de modo que haya una moción recíproca, pero la voluntad mueve el apetito sensitivo, por cuanto el apetito sensitivo obedece a la razón. Luego el apetito sensitivo no mueve a la voluntad. Contra esto está lo que se dice en Santuno 14. Cada uno es tentado por su concupiscencia, que lo atrae y seduce, pero nadie sería atraído por la concupiscencia si el apetito sensitivo, en el que está la concupiscencia, no moviera su voluntad. Luego el apetito sensitivo mueve la voluntad. Respondo, como se indicó a 1. Lo aprendido bajo razón de bien y de conveniente mueve a la voluntad como objeto, pero el que algo parezca bueno y conveniente se debe a dos cosas: a la condición de lo que se propone y a la del sujeto a quien se propone. Lo conveniente, en efecto, se dice como relación. Por eso depende de ambos extremos. A esto se debe que el gusto, si varía su disposición, aprecie de modo distinto una misma cosa como conveniente o como no conveniente. Por eso dice el filósofo en el 13 Étic, según es cada uno, así le parece el fin. Por otra parte, es claro que el hombre se inclina a una disposición determinada siguiendo la pasión del apetito sensitivo. Por eso, cuando el hombre está bajo una pasión, le parece conveniente una cosa que no le parecería tal si estuviera sin pasión. Por ejemplo, al que está irritado le parece bien lo que le parece mal cuando está tranquilo, y de este modo, por parte del objeto, el apetito sensitivo mueve la voluntad a las objeciones. 1. Nada impide que lo que es más fuerte de suyo y de un modo absoluto sea más débil en relación con algo. Por tanto, la voluntad es de un modo absoluto más fuerte que el apetito sensitivo, pero en relación con quien está dominado por una pasión, en cuanto que está sometido a ella, el apetito sensitivo mueve a la voluntad. Los actos y las elecciones de los hombres se refieren a cosas singulares, de ahí que el apetito sensitivo, por ser virtud particular, tenga gran virtud en sí mismo para disponer al hombre, de modo que algo le parezca de una forma u otra en lo referente a cosas singulares. 3. Como señala el filósofo en el Hippolyte, la razón, en la que está la voluntad, mueve con su dictamen al irascible y al concupiscible, pero no con autoridad despótica, como mueve un señor a su esclavo, sino con autoridad regia o política, como rige un gobernante a hombres libres, quienes, no obstante, pueden oponerse. Por tanto, el irascible y el concupiscible pueden oponerse a la voluntad, y así nada impide que alguna vez muevan a la voluntad. Artículo 3. ¿Se mueve la voluntad a sí misma? Lat.
Objeciones por las que parece que la voluntad no se mueve a sí misma. 1. Todo lo que mueve, en cuanto tal, está en acto, y lo que es movido, en potencia, pues movimiento es el acto de lo que existe en potencia, en cuanto está en potencia. Pero una misma cosa no está en potencia y en acto respecto a lo mismo. Luego nada se mueve a sí mismo. Luego tampoco la voluntad se mueve a sí misma. O si, además, un móvil se mueve en presencia de lo que mueve, pero la voluntad está siempre presente a sí misma. Luego, si se moviera a sí misma, se movería siempre, lo que evidentemente es falso. 3. Además, el entendimiento mueve a la voluntad, como se dijo, a una. Por consiguiente, si la voluntad se moviera a sí misma, se seguiría que una misma cosa era movida a la vez e inmediatamente por dos motores, lo que parece incongruente. Luego la voluntad no se mueve a sí misma. Contra esto, la voluntad es dueña de su acto y está en ella el querer y el no querer. Esto no sería así si no tuviera el poder de moverse a sí misma, a querer, luego se mueve a sí misma. Respondo, como ya se señaló ahí, 1. Pertenece a la voluntad mover las otras potencias por razón del fin, que es el objeto de la voluntad, pero el fin se comporta en las cosas apetecibles como el principio en las inteligibles. Como ya se dijo, Kumamaos, otro tú. Ahora bien, es claro que el entendimiento, precisamente por conocer el principio, se lleva a sí mismo de potencia a acto en cuanto al conocimiento de las conclusiones, y de este modo se mueve a sí mismo. Igualmente la voluntad, por el hecho mismo de querer el fin, se mueve a sí misma, a querer lo que es para el fin. A las objeciones 1. La voluntad no mueve y es movida respecto a lo mismo. Por tanto, tampoco está en potencia y en acto respecto a lo mismo, sino que, por querer en acto el fin, se lleva de potencia a acto respecto a lo que es para el fin, es decir, a querer esto en acto. La potencia de la voluntad está siempre presente a sí misma en acto. En cambio, el acto de la voluntad, con el que quiere un fin concreto, no siempre está en ella. Por otra parte, es mediante este acto como se mueve a sí misma. Por eso no se sigue que siempre se mueva a sí misma. 3. La voluntad no se mueve a sí misma del mismo modo que la mueve el entendimiento, sino que el entendimiento la mueve por razón del objeto, y a sí misma, en cambio, se mueve por razón del fin. Artículo 4. ¿Mueve a la voluntad algún principio exterior? Lat. Objeciones por las que parece que nada exterior mueve a la voluntad. 1. El movimiento de la voluntad es voluntario, pero pertenece a la razón de voluntario proceder de un principio intrínseco, como también a la razón de natural. Luego el movimiento de la voluntad no procede de algo extrínseco. Además, la voluntad no puede padecer violencia, como se demostró. Kibios. 4. Pero es violento lo que tiene un principio externo, luego nada exterior puede mover a la voluntad. True. Además, lo que mueve suficientemente un motor no necesita que lo mueva otro, pero la voluntad se mueve suficientemente a sí misma, luego no la mueve algo exterior. Contra esto, a la voluntad la mueve el objeto, como se dijo a Juan. Pero el objeto de la voluntad puede ser una cosa exterior presentada a los sentidos, luego algo exterior puede mover a la voluntad. Respondo, puesto que el objeto mueve a la voluntad, es claro que algo exterior puede moverla, pero es necesario afirmar también que la voluntad puede ser movida por algo exterior, incluso en el ejercicio del acto, pues todo lo que unas veces está en acto y otras en potencia, necesita que lo mueva algo que mueve. Ahora bien, es claro que la voluntad comienza a querer algo si antes no lo quería. Por tanto, es necesario que algo la mueva a querer. Y efectivamente, como se dijo, 3. Se mueve a sí misma cuando de querer el fin pasa a querer lo que es para el fin. Pero esto no podría hacerlo si no mediara el consejo, porque cuando uno quiere sanar, comienza a pensar cómo puede conseguirlo, y, mediante este pensamiento, llega a que puede sanar con la ayuda de un médico, y lo quiere, pero porque no siempre quiso en acto la salud, es necesario que comience a querer sanar por la moción de algo, incluso si se hubiera movido a sí misma,
sería necesario que lo hiciera mediante consejo, procedente de otra voluntad previa, pero esto no se puede llevar hasta el infinito. Por consiguiente, es necesario afirmar que la voluntad necesita arrancar del impulso de algo exterior que la mueva para su primer movimiento, como concluye Aristóteles en un capítulo de la Ética a Eudemo. A las objeciones 1. Pertenece a la razón de voluntario que su principio sea interior, pero no es necesario que este principio intrínseco sea primer principio, no movido por otro. Por consiguiente, aunque el movimiento voluntario tenga un principio intrínseco próximo, el primer principio es exterior, igual que el primer principio del movimiento natural es extrínseco. El que mueve la naturaleza, do. Para la razón de violento no basta que el principio sea extrínseco, es necesario añadir, sin la colaboración del paciente, y esto no sucede cuando algo exterior mueve a la voluntad, pues es ella misma la que quiere, aunque sea movida por otra cosa. No obstante, este movimiento sería violento si fuera contrario al movimiento de la voluntad. Pero en este caso es imposible, pues la misma cosa querría y no querría. Sí. La voluntad se mueve suficientemente a sí misma para algo determinado y en su orden, es decir, como agente próximo, pero no puede moverse a sí misma para todo, como se demostró a 4. Por consiguiente, es necesario que la mueva algo, como lo primero que mueve. Artículo 5. ¿Mueven a la voluntad los cuerpos celestes? Lat. Objeciones por las que parece que los cuerpos celestes mueven a la voluntad. 1. Todos los movimientos variados y multiformes se reducen, como a su causa, a un movimiento uniforme, que es el movimiento del cielo, como se demuestra en el Biophysic, pero los movimientos humanos son variados y multiformes, y comienzan, después de no existir antes, luego se reducen como a su causa al movimiento del cielo, que es uniforme por naturaleza. 2. Además, según Agustín, en el 13 de Trin, los cuerpos inferiores se mueven gracias a los cuerpos superiores, pero los movimientos del cuerpo humano que los causa la voluntad no pueden reducirse como a su causa al movimiento del cielo. Si el cielo no mueve también la voluntad, luego el cielo mueve la voluntad humana. 3. Además, mediante la observación de los cuerpos celestes, los astrólogos anuncian algunas cosas verdaderas, concernientes a los actos humanos futuros, que dependen de la voluntad, pero esto no ocurriría si los cuerpos celestes no pudieran mover la voluntad. Luego la voluntad humana es movida por los cuerpos celestes. Contra esto está lo que afirma el Damasceno en el libro segundo, que los cuerpos celestes no son causa de nuestros actos, pero lo serían si movieran la voluntad, que es el principio de los actos humanos. Luego los cuerpos celestes no mueven la voluntad. Respondo, es claro que los cuerpos celestes pueden mover la voluntad, igual que la mueven los objetos exteriores, es decir, porque tanto los cuerpos exteriores, que presentados a los sentidos mueven la voluntad, como los órganos mismos de las potencias sensitivas, están sometidos a los cuerpos celestes, pero algunos incluso afirmaron que los cuerpos celestes influían directamente en la voluntad humana del mismo modo que un agente externo la mueve para el ejercicio del acto. Sin embargo, esto es imposible, porque la voluntad está en la razón, como se dice en el tercero de Anima, y la razón es una potencia del alma que no está ligada a órgano corporal. Luego queda que la voluntad es totalmente inmaterial e incorpórea. Por otra parte, es claro que ningún cuerpo puede influir sobre una cosa incorpórea, sino más bien al contrario, porque las cosas incorpóreas e inmateriales son de virtud más formal y más universal que las cosas corporales. Por consiguiente, es imposible que los cuerpos celestes influyan directamente sobre el entendimiento o sobre la voluntad. Y por eso Aristóteles, en el libro de Ánima, atribuye a quienes sostenían que el entendimiento no se diferenciaba de los sentidos la opinión de que tal es la voluntad de los hombres, cual determina cada día el Padre de los dioses y de los hombres, es decir, Júpiter, que para ellos significaba todo el cielo, pues, como todas las fuerzas sensitivas son actos de órganos corporales, los cuerpos celestes pueden moverlas accidentalmente, al mover los cuerpos de los que éstas son actos, no obstante, porque se dijo
2. Que el apetito sensitivo de algún modo mueve el apetito intelectivo. El movimiento de los cuerpos celestes puede repercutir indirectamente en la voluntad, porque de hecho, las pasiones del apetito sensitivo mueven la voluntad. A las objeciones 1. Los movimientos multiformes de la voluntad humana se reducen a una causa uniforme, pero que es superior al entendimiento y a la voluntad. Ahora bien, eso no puede decirse de ningún cuerpo, sino de una sustancia inmaterial superior. Por consiguiente, el movimiento de la voluntad no hay que reducirlo al movimiento del cielo como a su causa. 2. Los movimientos corporales humanos se reducen al movimiento de los cuerpos celestes como a su causa, porque la disposición misma de los órganos, adecuada al movimiento, procede de algún modo del influjo de los cuerpos celestes, también porque el apetito sensitivo se conmueve por el influjo de estos cuerpos, además, porque los cuerpos exteriores se mueven por el movimiento de los celestes, y a causa de su encuentro, la voluntad comienza a querer o no querer algo. Por ejemplo, al llegar el frío, uno comienza a querer hacer fuego, pero esta moción se debe a la presentación desde el exterior de un objeto, no a un impulso interior. 3. El apetito sensitivo es acto de un órgano corporal, como se dijo en Thank 1Q, 84 Por consiguiente, nada impide que por influjo de los cuerpos celestes algunos estén más dispuestos a la ira, a la concupiscencia o a alguna otra pasión semejante, como pueden estarlo por complexión natural. Ahora bien, la mayoría de los hombres sigue sus pasiones. Por consiguiente, se verifica en la mayoría lo que se anuncia acerca de los actos de los hombres mediante el estudio de los cuerpos celestes. Sin embargo, como dice Ptolomeo en el Centiloquium, el sabio domina los astros, porque, al resistir las pasiones, impide el efecto de los cuerpos celestes con su voluntad libre y nunca sometida al movimiento celeste. O, como dice Agustín en el segundo Supergen Rosta ad lit, hay que afirmar que, cuando los astrólogos predicen algo verdadero, lo hacen mediante un instinto muy oculto, que las mentes humanas sienten sin saberlo, y es obra de los espíritus malignos, si sucede para engañar a los hombres. Artículo 6. Mueve a la voluntad. Dios solo, como principio externo. Lat. Objeciones por las que parece que a la voluntad no la mueve solo Dios como principio exterior. 1. Lo inferior ha sido hecho para ser movido por lo superior, como los cuerpos inferiores por los cuerpos celestes, pero la voluntad del hombre tiene algo superior, después de Dios, los ángeles. Luego a la voluntad del hombre la pueden mover también los ángeles, como principio exterior. 2. Además, el acto de la voluntad sigue al acto del entendimiento, pero no es solo Dios quien lleva a acto al entendimiento del hombre, también lo hacen los ángeles mediante iluminaciones. Como dice Dionisio, luego, por la misma razón, también a la voluntad. 3. Además, Dios solo es causa del bien, según Shen 1.31. Vio Dios todas las cosas que había hecho y eran muy buenas. Por tanto, si solamente Dios moviera la voluntad del hombre, nunca se movería hacia el mal. Pero la voluntad es con lo que se vive rectamente, y se peca, como dice Agustín. Contra esto está lo que dice el apóstol en FLP 2.13. Dios es quien obra en nosotros el querer y el realizar. Respondo. El movimiento de la voluntad procede del interior, lo mismo que el movimiento natural. Ahora bien, aunque algo que no es causa de la naturaleza de la cosa movida puede mover una cosa natural, no puede causar un movimiento natural si no es de algún modo causa de la naturaleza. Un hombre, que no es causa de la naturaleza de la piedra, puede mover hacia arriba una piedra, pero este movimiento no es natural a la piedra, pues su movimiento natural solo puede ser causado por lo que es causa de su naturaleza. Por eso se dice en el Ways of Physics que lo que genera mueve cosas pesadas y leves, según el lugar. Así, por consiguiente, sucede que algo que no es causa del hombre, mueve al hombre que tiene voluntad, pero es imposible que su movimiento voluntario proceda de un principio extrínseco, que no es causa de la voluntad. Por otra parte,
La causa de la voluntad solo puede ser Dios, y esto es claro por dos razones. La primera, porque la voluntad es una potencia de un alma racional, que solo es causada por Dios mediante creación, como se dijo en la primera parte, Qt 90 tus. La segunda, porque la voluntad está ordenada al bien universal. Por eso ninguna otra cosa puede ser causa de la voluntad, solo Dios mismo, que es el bien universal. Todo lo demás se llama bien por participación, y es un bien particular. Pero una cosa particular no produce una inclinación universal. Por eso, ni siquiera la materia prima, que está en potencia para todas las formas, puede ser causada por un agente particular. A las objeciones 1. El ángel no es tan superior al hombre que sea causa de su voluntad, como ocurre con los cuerpos celestes, que son causa de las formas naturales, a las que siguen movimientos naturales de las cosas naturales. Tú, los ángeles mueven el entendimiento del hombre desde el objeto que le presenta la virtud de la luz angélica para que lo conozca, y así también las criaturas exteriores pueden mover la voluntad, como se dijo. 4. 3. Dios como motor universal mueve la voluntad del hombre hacia su objeto universal, que es el bien. Sin esta moción universal, el hombre no puede querer nada, pero el hombre se determina mediante la razón a querer esto o aquello, que es un bien real o aparente. No obstante, a veces Dios mueve a algunos de un modo especial a querer algo determinado, que es bien, por ejemplo, a los que mueve mediante la gracia, como se dirá más adelante. Comilnentos 9 ampon 2.